El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. Será impuesto por la Unión ¿Sabía usted que la gente cuando fuma, cuando ingiere alimentos no saludables, está autocondenándose a una vida más corta y a enfermedad? Dos de las principales causas de muerte y de enfermedad en el mundo son el cigarrillo y la obesidad. Desgraciadamente, el cigarrillo y la obesidad se llevan a muchísima gente mucho antes de lo que podrían disfrutar de la vida. El cigarrillo es el causante de 40 enfermedades mortales en el mundo. Y la obesidad va aparejada junto con la diabetes, con enfermedades circulatorias y tiene un peso cada vez mayor. La llaman las nuevas epidemias del siglo XXI. ¿Y por qué la gente fuma sabiendo lo que le puede suceder al fumar? Porque se lo han vendido. Porque la industria del tabaco, para maximizar sus lucros, ha logrado asociar durante muchos años fumar con masculinidad, fumar hasta con salud. Recuerdan en la playa, las chicas y los muchachos jóvenes, la famosa imagen publicitaria. Y la industria de la comida rápida, también para maximizar beneficios, ha logrado insertar la idea de que esa es una comida apetecible, sabrosa, se vende por el envase, se vende por los regalitos, los lugares donde se expende están bien decorados y amplísimas campañas publicitarias alrededor de estas industrias de enorme envergadura. Estas industrias matan. La gente traga el cuento y desgraciadamente los médicos y los hospitales no pueden hacer mucho frente al envenenamiento del organismo que esto significa. ¿Y por qué se tragan ese cuento? Esto es un tema cultural, no es un tema económico, social solamente o médico solamente. La cultura, dice la UNESCO, es la manera de vivir juntos. Con eso quiere decir que la cultura es cómo percibimos la realidad, cómo percibimos las cosas que están sucediendo y cómo percibimos sus explicaciones y cómo nos imaginamos que son los líderes y cómo nos imaginamos a los que toman decisiones, a los que influyen, qué imagen tenemos de las personas, cómo en función de eso votamos en definitiva en un sistema democrático. La cultura son todas esas percepciones, actitudes, información, niveles de conocimiento, es la propaganda que se hace sobre los temas. Todo eso forma parte de la cultura. La cultura tiene mucha importancia, mucha importancia. Vamos a mostrar 4 casos en donde la cultura está siendo decisiva actualmente en el género humano.
El primer caso, la crisis económica mundial actual. Estamos en una situación muy difícil en el planeta, particularmente los jóvenes. Se multiplican todos los días, termina de subir nuevamente las tasas de desocupación en Inglaterra, en Francia, hasta en Alemania, que se suponía que estaba en mejor situación económica, y son aceleradísimas en los Estados Unidos, en Grecia, en Irlanda, en Portugal. Estamos hablando de 2 a 5 jóvenes en cada uno de esos países que no tienen trabajo ni ninguna posibilidad a corto plazo de tener trabajo. Y mucha otra gente afectada de todos los modos posibles. Hay un relato sobre eso en la cultura que dice que la causa principal ha sido el despilfarro, la falta de ahorro, y que eso ha llevado al déficit, y que la manera de combatir eso es el ahorro público en gran escala, bajar el déficit, y que eso traería crecimiento. Ese relato se le aplicó al pueblo que más fuerte está pagando en este momento los costos del neoliberalismo dogmático, al pueblo griego. Se dice los griegos eran todos despilfarradores, gastaban por encima de lo que podían gastar, entonces generaron la deuda externa. Esa deuda externa, a su vez, con la atmósfera de gasto, déficit público, la combinación de ambos es lo que hay que combatir, y el pueblo griego se las tiene que aguantar y bajar sus niveles de vida a niveles casi infrahumanos para que eso pueda hacer cambiar la situación. Es un relato sobre la realidad, es parte de la cultura de algún sector del pueblo griego que aceptó ese relato, y de sectores del género humano que aceptaron el relato de que el pueblo griego es el culpable de lo que le está pasando. Pero hay otro relato, el relato, por ejemplo, que están desarrollando permanentemente premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, como Amartya Sen, como Paul Krugman. Es el que estamos tratando de entregar con evidencia científica permanente en nuestro análisis. Ese relato dice que esto es un cuento, que no fue así, que Grecia es un país muy débil en una Europa donde hay varias potencias, y que el modo de funcionamiento de la eurozona es en perjuicio de los países débiles. Entonces a los países débiles les fue cada vez peor económicamente, se endeudaron, y los acreedores les cobran tasas usurarias cada vez más fuertes. En Estados Unidos la tasa de interés es menor al 1%, a Grecia le cobran el 9, el 10, actualmente el 13%. Ningún país del mundo podría soportar una deuda externa de esa magnitud con esas tasas de interés, y que lo que se le está recetando lo va a terminar de hundir, y los últimos años se estuvo hundiendo la economía. Grecia cayó un 11% desde que está aplicando la receta de la austeridad extrema y de desarmar el Estado y de bajar el nivel de vida de la población, destruyendo el mercado interno y los consumidores. Los relatos tienen mucha importancia en la práctica, porque el relato que triunfa va a ser el que va a ser convalidado electoralmente en las democracias. Entonces se está jugando las decisiones que se van a tomar en el relato que triunfa. Y Grecia no ha triunfado el relato del cuento de la austeridad extrema como solución, porque los griegos están viendo todos los días que eso no da ninguna solución. Entonces, cuando hubo alguna posibilidad de un referéndum, que los griegos decidieran sobre su destino, las élites impidieron el referéndum, lo prohibieron, ya estaba sancionado, y lo prohibieron porque tenían miedo de perder en el relato. Esta pelea se da en la cultura permanentemente, la pelea entre relatos. Es crucial en los Estados Unidos el relato de los indignados de Wall Street, diciendo la culpa la tiene el 1% más rico, y si el país
tiene un déficit público, se debe en una tercera parte a los impuestos que dejó de cobrar Bush al 1% más rico. Ese relato está progresando y entonces van ganando de nuevo espacio las posiciones que dicen que tiene que haber mucha más equidad en la economía. El relato en la cultura es decisivo. Mi segundo ejemplo, el relato en la cultura respecto a la corrupción. ¿Por qué Noruega, Suecia, Finlandia, los países nórdicos son los menos corruptos del planeta? ¿Por qué? Los relatos tradicionales sobre la corrupción dicen que la corrupción tiene que ver, entre los aspectos cruciales, con el nivel de represión que hay en una sociedad. Y las dictaduras militares, por ejemplo, inventaron el relato de que una dictadura militar podía suprimir la corrupción. Pinochet hizo su dictadura bajo el lema de que él era un dictador que había suprimido la corrupción. Y resulta que esto no tenía nada que ver con la realidad. La corrupción funcionó todo el tiempo, pero además el corrupto mayor era Pinochet. Se le descubrieron infinitas cuentas a él y a todos sus familiares en múltiples bancos, en el banco Rix en los Estados Unidos. Se había enriquecido totalmente robándole miserablemente al pueblo chileno. O sea, aparte de ser un dictador asesino, asesinó a más de 3.000 personas, era un corrupto total. Pero el relato era asociar corrupción con democracias débiles y dictadura con eliminación de la corrupción. Esto aprendido en otros pueblos de América Latina que creen que las dictaduras solucionan la corrupción. Los países nórdicos no tienen corrupción, no tienen dictadura, son gobiernos absolutamente de las democracias más activas que existen en el planeta. Ni siquiera tienen policía, la policía es muy reducida porque no tienen delitos.